Muy buenas noches. Estamos aquí para esta sexta sesión del curso relacionado con los reglamentos del Congreso, específicamente acerca de los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado. Eh, en la clase anterior estuvimos hablando acerca del eh, el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no? Y eh, básicamente, lo que me parece que debe quedar claro, ¿no es cierto?, de esa reunión es que la Cámara de Diputados, ¿no?, aparte de ser el lugar por donde ingresan las iniciativas legislativas según el modelo establecido en la Ley 31988, ¿no? eh, establece tres etapas. La primera etapa es la de admisión, la segunda etapa es la de debate, ¿no es cierto?, ¿no? Y la tercera etapa es la de que se inicia con la aprobación y con el envío al Poder Ejecutivo. Nosotros hemos dedicado de una manera muy especial una serie de reflexiones respecto de la primera etapa, ¿no?, que tiene que ver básicamente con la admisión. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procedimientos, ¿no? En la etapa de la admisión, resumo, ¿no?, la clase anterior, eh, se eh, estableció que habían ciertas condiciones de admisibilidad establecidas tanto constitucional como reglamentariamente para que los proyectos pudieran ser eh, admitidos, e hice una diferenciación entre presentación y admisión. Esa diferencia es importante. Los proyectos de ley y en general las iniciativas de carácter legislativo, ¿no?, que tienen que ver con los proyectos de ley y las resoluciones hasta ahora denominadas resoluciones legislativas, ¿no? eh, son, deben, mejor dicho, ser objeto de unos requisitos para poder ser admitidas. Pueden ser presentadas, la mesa de partes puede recepcionarlas, pero existe una diferencia que debe quedar bien clara entre recibir el documento, ¿no?, de la iniciativa legislativa, y otra cosa es admitirlo a trámite, ¿no? Eh, con los requisitos que se debe cumplir, ¿no?, son los requisitos relacionados con el derecho a iniciativa legislativa, es decir, tener bien claro quiénes tienen derecho a iniciativa legislativa y bajo qué condiciones, que se han explicado en la clase precedente, ¿no? ¿Cuál es el trámite que se va a realizar para derivar estas iniciativas a comisiones? Y en este respecto dijimos que nuestra opción era que se derivaran a una sola comisión y que lo demás estuviera en razón de notas de consulta que se realizan entre las comisiones, ¿no? Eh, También dijimos que había que retomar una sana costumbre, ¿no es cierto?, habida en la Cámara de Diputados y Senadores con anterioridad a 1992, donde se hablaba de una primera y de una segunda horas, ¿no? La primera era para trámites de carácter político-administrativo y la segunda era para trámites que tenían que realizarse, ¿no es cierto?, para aprobar los proyectos de ley, ¿no? Esta, esta, este, esta, eh, esta posibilidad nos llevó a una reflexión sobre el sustento orgánico, ¿no? Sobre el sustento orgánico que
tendría que tener, digamos, esta admisión, ¿no? Esta admisión de los proyectos de ley, porque ¿quién iba a evaluar si se habían cumplido con los requisitos de admisibilidad, ¿no? Y en este sentido, mi posición ha sido que se fortalezca la oficina de admisión de proyectos de ley y de en general de iniciativas parlamentarias, ¿no? Estableciendo que en esa oficina se van a realizar 3 informes, se realizarían 3 informes, un informe relacionado con los requisitos de admisibilidad, el otro sobre el estado del tratamiento de la materia en el derecho vigente y el tercero sería el de técnica legislativa, ¿no? Eh, este, la, la la propuesta de la señora Juárez, la propuesta de la señora Juárez es una propuesta que sostiene de que las resoluciones legislativas solamente se debaten en una sola instancia y no se debaten en 2 instancias, es decir, no hay un doble debate. Y justamente, ¿no es cierto? Y justamente en razón, ¿no? En razón de que se plantea un doble debate, ¿no? Este primer debate supone una organización de la sesión, ¿no es cierto? Supone una organización de la sesión. Yo quiero decir al inicio de esta clase que este retome de la sana costumbre de tener una primera y la segunda hora tiene que puntualizarse y yo lo puntualizo en el siguiente sentido, ¿no? La primera hora se inicia con, y en general la sesión, ¿no es cierto?, se inicia con la determinación del quórum, ¿no? Yo he manifestado en diversas ocasiones que para mí el quórum debe ser la mitad más uno del número legal de miembros de cada cámara. Si hay 130 en la de diputados, son 66, y en el caso del Senado deberían ser 31, ¿no? Porque son 60 senadores. Sin ese quórum no debía iniciarse la sesión y no debía haber el quórum de los diputados hábiles, y las excepciones no excepciones, sino las licencias, ¿no es cierto?, a los congresistas corren por cuerdas separadas, ¿no? Ya se verá en su momento cuándo se otorga licencia a los congresistas, ¿no? Muy bien. Esta primera hora que supone para su inicio formal y la validez de la reunión, empieza con un quórum, ¿no? Que no es sino la mitad más uno del número legal de miembros. Hay un pequeño debate a este respecto, ¿no? Y me parece que es un debate donde las posiciones, cada una tiene sus argumentos y podría optarse, ¿no?, por una, digamos, decisión que no ofrecería ninguna dificultad en ninguno de los 2 casos. ¿Cuáles son esos 2 casos? El primer caso es que se diga que el quórum de inicio de la sesión es la mitad más uno, ¿no es cierto? Lo cual estaría muy bien porque, digamos, no afectaría los principios de legalidad, perdón, de los principios de representación ni los principios de seguridad jurídica. Pero algunos, revisando legislación comparada, ¿no es cierto?, quieren diferenciar el quórum de inicio de sesión con el quórum de aprobación, ¿no es cierto?, de iniciativas legislativas, o sea, del debate, ¿no? Del debate y aprobación de iniciativas legislativas. Esta diferencia se plasmaría de la siguiente manera. Para el inicio de la sesión no se requeriría la mitad más uno del número legal, sino el 20% de todos los congresistas. Es decir, para la Cámara de Diputados, si son 130, tendrían que estar 26 congresistas presentes, ¿no es cierto?, para la primera hora, y para la segunda hora sí sería la mitad más uno del número legal. No podría pasarse a segunda hora si es que no hay 66 congresistas en la Cámara de Diputados y 31 senadores presentes.
presente. Muy bien. En cualquiera de los dos casos, me parece que es interesante, son interesantes las propuestas. No, yo me inclino por la segunda, porque hay un quórum del 20% de diputados y 20% de senadores para iniciar la sesión, pero para iniciar la segunda hora, de todas maneras, 66 diputados y 31 senadores, ¿no? Después de haber verificado el quórum, entonces se pasa inmediatamente, estamos en la primera hora, a la aprobación del acta, ¿no? La aprobación del acta admite observaciones, sí. Entonces, dadas las observaciones, con las observaciones, el acta queda aprobada. Es decir, las observaciones tienen que ser remitidas por escrito, ¿no es cierto? Se supone que los congresistas todos han leído el acta de la sesión anterior y en consecuencia sus observaciones van por escrito, ¿no? Se son expresadas en el momento en que se vaya a aprobar el acta. El presidente pregunta, ¿hay alguna observación sobre el acta tal como ha sido remitida? Y entonces la persona que estime pertinente hacer algunas observaciones las remite, ¿no es cierto? Y remitidas las observaciones, se apruebe el acta con las observaciones realizadas, ¿no? Aquí hay un problema. Si las observaciones son de fondo, el asunto tiene que pasar a la orden del día, ¿no? Tiene que pasar a la orden del día, porque hay algunas observaciones que podrían poner en entredicho el acta respecto de su aprobación, y si es así, tiene que pasar a la orden del día para que se debata, ¿no? Después de la aprobación del acta vienen los informes. El presidente informa. El presidente generalmente informa de los documentos que han ingresado, de los documentos que se han remitido, que son de interés evidentemente del Pleno, no de todos los documentos, ¿no? Que son de interés del Pleno. Y esta parte es muy importante. Esta parte de la primera hora es muy importante porque por orden del presidente, sea de diputados o sea de senadores, ¿no? El relator da lectura a los proyectos ingresados, eso de todas maneras, ¿no es cierto? A los proyectos ingresados. Y entonces el presidente determina su pase a comisiones. Si el pase a comisiones no es objeto de acuerdo, en el sentido de que alguien puede objetar el pase a comisiones, ¿no? Dependiendo de qué se establezca, si va solamente a una o si va a más de una comisión, ¿no? El que objeta el paso a comisiones puede decir, señor, debe ir a las comisiones tales y no a esta comisión, o sencillamente debe ser exonerado del trámite de comisión. Entonces, el presidente inmediatamente pone eso al voto y listo, determina a dónde se va. Pero en el caso de exoneración del trámite de comisiones, que es una disposición, la persona que pide la dispensa del trámite de comisiones, ¿no? Que ya debe haber mandado su pedido por escrito, ¿no es cierto? ¿No? Para que el relator dé cuenta, ¿no? Del pedido del trámite de comisión, de la dispensa del trámite de comisiones, el presidente le dice que sustente. ¿Y por qué? Porque como las causales no están en el reglamento del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, el señor congresista que ha pedido la dispensa del trámite de comisiones, sean diputados o sean senadores, ¿no? Tiene que sustentar y tiene que tener un criterio válido. Una vez que ha sustentado, ¿no es cierto?, el Pleno dirá si está de acuerdo o no con el criterio y votará a favor o en contra de la dispensa del trámite de comisiones. Si se da la dispensa del trámite de comisiones, ¿no? El proyecto va inmediatamente a la orden del día para que después se establezca la agenda de la sesión. Si
si no se le, si se le dispensa si se no se le dispensa del trámite de comisiones, el presidente ordena a qué comisión va, ¿no? Mi punto de vista es derivar a una sola comisión y pero si el reglamento establece que se va a una o dos comisiones, el presidente, de acuerdo con el oficial mayor, estará dispuesto a proponer al Pleno si se va a una comisión o se va a dos comisiones, ¿no? Después el relator puede leer documentos, puede hacer referencia sucinta a documentos distintos a estos, ¿no? Que pueden ser proyectos o resoluciones legislativas, pero esos distintos documentos son relacionados con la actividad parlamentaria. Del señor, por ejemplo, el relator dice, del señor ministro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Pidiendo presentarse ante el Pleno del Congreso, ¿no? Porque hay un asunto X determinado, ¿no? El presidente dice, pase a la mesa directiva para las coordinaciones del caso. Listo, ¿no? Hay un oficio de un señor congresista que dice que en su calidad de presidente de la comisión pide que también vaya ese proyecto a su comisión. Entonces, si se ha determinado que solamente va a una comisión con intercambios de nota, el presidente dice al archivo y se archiva. Y si se ha determinado que pase a más de una comisión, ¿no es cierto? El presidente puede decir pase a esa segunda comisión, ¿no es cierto? O si no, puede decir al Pleno al voto, y al voto por una segunda comisión porque tiene carácter de excepción. Entonces, sencillamente se vota y el resultado se acata, ¿no? El resultado se acata. Después vienen los pedidos, ¿no? O sea, pedidos orales, ¿no? Son pedidos orales, ya no son pedidos escritos, ¿no? Pedidos orales y que se oficia al señor ministro tal por tal razón, que se oficia al señor fulano de tal por tal razón, que se oficia, entonces el presidente va diciendo se hará el trámite correspondiente y eso será lo que se haga, ¿no? Estos hechos que pasan en la primera hora son esclarecedores, le dan al Parlamento la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener informado no solamente a los medios de comunicación, no solamente al pueblo en general, ¿no es cierto?, interesado en asuntos políticos, sino se le da la oportunidad también a los congresistas, ¿no es cierto?, de enterarse qué proyectos han entrado y qué proyectos no han entrado y a dónde están siendo tramitados, ¿cierto?, a dónde están siendo tramitados. Esta primera hora es importantísima, ¿no? Por supuesto que esta primera hora no está en los reglamentos propuestos ni por la señora Juárez, ni por la señora Moyano, ni por el señor Elías Ábalos. No están propuestos. No está pensada esta primera hora al respecto, ¿no? En esta primera hora no hay debate sobre ninguna materia. No hay debate. Sencillamente hay una sustentación para la exoneración del trámite de comisiones. Si el presidente decide pasarlo a segunda hora, lo pasa a segunda hora, ¿no es cierto? Asuntos que tienen que ver con pronunciamientos del Pleno, ¿no es cierto?, que no sean de carácter administrativo, los pasa a segunda hora. Hay mucho de criterio en lo que está aquí en juego, y ese criterio pertenece, ¿no es cierto?, en su aplicación al presidente que está dirigiendo la sesión. Ahora bien, concluido esto, se pasa a segunda hora, ¿no es cierto?, a segunda hora. Entonces, esta segunda hora requiere en el momento determinado, desde mi punto de vista, ¿no?, la verificación del quórum. Lo primero que se hace, se pasa a segunda hora.
se va a verificar el quórum. No hay 66 señores congresistas, no se puede pasar a segunda hora. No hay 31 senadores, no se puede pasar a segunda hora. No se pueden tomar acuerdos porque no hay el quórum de reglamento para tomar acuerdos. Podría decirse, sí, pasamos a segunda hora, debatimos y el quórum se verifica cada vez que hay que votar. Allí, con un criterio flexible, se podría decir que sí, pasamos a segunda hora y se va a verificar el quórum antes de cada votación. Eso es correcto. Pero, a ver, ¿existe un quórum de debate o no existe un quórum de debate? No de votación, sino un quórum de debate. Deben estar presentes los señores congresistas para debatir, ¿no es cierto? Para debatir, ojo, para debatir iniciativas, ¿no es cierto? Y deben estar los congresistas presentes para votar, ¿no es cierto? O solamente para votar, ¿no? Ese punto es un punto clave, ¿no? En el Parlamento precedente a 1992, cualquier diputado o cualquier senador durante el debate pedía la verificación del quórum. Durante el debate, no para votar, sino durante el debate, pedía la verificación del quórum. Este era un asunto común, era un asunto común. Cualquier congresista, sea del grupo político que fuera, o sea, un congresista de oposición o un congresista de oficialista, ¿no? Sencilla y únicamente podía pedir la verificación del quórum durante el debate. Yo creo que esta es una sana costumbre. El quórum del debate tiene que ser la mitad más uno del número legal. Estamos en segunda hora. Y la presunción, ¿no es cierto? Y la presunción es que el debate es la última instancia, ¿no es cierto? Se presume que es la última instancia para que los congresistas definan sus votos. Y si no están en el debate, no van a estar interesados ni van a saber por qué están votando. Aquí no se trata de modernidad, de que lo están escuchando desde fuera, de creer que lo están viendo por televisión en el otro lado. No, no, no. Cuando un congresista se aleja de la sala de sesiones es para hacer otra cosa. No es para dedicarse a escuchar exactamente. No es para decir, voy a escuchar a otra parte. Eso no, eso es una ingenuidad pensar así. Puede dedicarse hasta asuntos personales como a asuntos de carácter oficial, ¿no es cierto? Pero está dedicado a esos asuntos personales de carácter oficial y no está en el debate de la sesión. Cualquier congresista tiene que poder pedir, ¿no es cierto? Si hay quórum durante el debate. Si no hay quórum durante el debate se suspende y se da cuenta de quienes están ausentes, ¿no es cierto? Y que han impedido con su ausencia, ¿no es cierto?, la continuación por lo menos por un lapso de la sesión. Muy bien, estamos en segunda hora, ¿no es cierto? Y se está debatiendo eh, digamos, en orden según la agenda. ¿Se puede pedir la variación del orden de la agenda? Sí se puede. Hay una figura que no está contemplada tampoco en ninguno de los reglamentos, que es el pedido de preferencia en el debate. ¿Cómo se hace un pedido de preferencia en el debate? A través de una cuestión previa. Cuestión previa, señor presidente. Le conceden la cuestión previa. Solicito que el punto número 44 de la agenda se vea como punto sexto.
y da sus razones, ¿no? El presidente, como se trata de una cuestión previa, tiene que someterla al voto. Inmediatamente la sostiene al voto, la somete al voto, ¿no? Eso se puede plantear a lo largo de toda la sesión. En la sesión pedidos, puede decir, puede haber preferencia en primera hora. También a través de una cuestión previa durante el debate, también. Las cuestiones previas solamente se pueden plantear si es que hay debate, ¿no? Durante el debate, él puede decir, señor presidente, una cuestión previa, suspendamos el debate de esta materia, ¿no es cierto? De este dictamen o del proyecto, si es que ha sido exonerado del trámite de comisiones, ¿no es cierto? Para poner en debate el proyecto tal, porque ha recibido la llamada del señor ministro, que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, y lo puede hacer, ¿no? Muy bien. Eh, esta, esta, este asunto, ¿no? De variación de la agenda se puede hacer, o sea, no hay absolutamente ningún problema, ¿no? Y entonces la segunda hora empieza tratando los asuntos de la agenda, ¿cierto? Que de ahora en adelante, si es que se acepta el reglamento tal como se está proponiendo en estas reuniones, ¿no? Dependerá del Pleno del Congreso. La variación de la agenda dependerá del Pleno del Congreso. Estará sujeta a votación. Ya se deben dejar de lado, ¿no es cierto?, acuerdos subrepticios por detrás del Pleno cuando este está funcionando para variar la agenda. No va a haber junta de portavoces. No va a haber junta de portavoces. De manera tal que es al Pleno al que corresponde la variación de la agenda. Al voto y punto. Si se acepta, se debatirá tal como se ha pedido. Si no se acepta, la agenda queda como tal. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, ¿cómo se realiza este primer debate? ¿No es cierto? Este primer debate. ¿Cómo se realiza el primer debate? Eh, en esta idea de primer y segundo debate parece haber salido después que se presentaron las propuestas, ¿no es cierto? La propuesta legislativa, de resolución legislativa, ¿no? La propuesta de resolución legislativa. Eh, en ninguno de los, en ninguno de los proyectos presentados, ¿no? Por las tres personas que ya he indicado, o sea, la señora Juárez, la señora Moyano y el señor Elías Ábalos, en ninguna de las tres se habla de doble debate, ¿no? O sea, ha salido eso con posterioridad. Y entonces, eh, se habla de un primer debate donde todas las personas, ¿no es cierto?, que desean intervenir, ¿no es cierto?, no están en libertad de hacerlo. Solamente pueden intervenir los voceros de los grupos políticos. Y entonces, el relator ha leído la sumilla del dictamen, ¿no es cierto?, y se inicia el debate, ¿no es cierto? El presidente de la comisión informante, ¿no? O en su defecto, si se ha exonerado del trámite de comisión, el autor o autores de los proyectos, ¿no es cierto?, hacen la sustentación correspondiente, ¿no? Se le da 10 minutos.
Yo creo que, como decía en la clase anterior, esos 10 minutos pueden ser muchos, pueden ser pocos. Si el presidente ve que se puede, que se debe ampliar con buen criterio, sencillamente lo deja hablar al presidente de la comisión informante, ¿no es cierto?, para que sustente con claridad cuál es la opinión de la comisión respecto de los proyectos que han sido dictaminados, ¿no? Bueno, si el presidente de la comisión no puede hacerlo por X o B motivos, lo hace el vicepresidente; si no puede hacerlo el vicepresidente, lo hace el secretario. Pero si ninguno de los tres puede sustentar, el proyecto se queda sin sustentar, ¿no es cierto?, y se pasa al siguiente punto, ¿no? Eh, Después de esto, habla cada uno de los voceros de los grupos políticos. Y aquí la palabra vocero no se refiere al representante del grupo político que se ha determinado para un determinado periodo, porque hay alguien, ¿no es cierto?, al cual se le ha designado para que hable a nombre del grupo político determinado con la mesa directiva, ¿no? No es sino es el que más sabe. O sea, es una persona designada. Se trata de saber cuál es la primera posición de cada grupo parlamentario. Desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, esta disposición que implica que el grupo que tiene mayor cantidad de miembros va a tener mayor número de minutos para intervenir. Eso es un error. Es un error porque si cada grupo va a tener un vocero para hablar durante 15 minutos, donde no hay propiamente debate, sino toma de posición del grupo correspondiente, ¿no? Tiene que entenderse de que van a sentar posición política y que en ese sentido todos los congresistas están en la misma situación. Y los voceros tienen que tener todos el mismo tiempo, porque aquí se trata de un tiempo cualitativo, no es un tiempo cuantitativo. El tiempo cualitativo significa quién tiene el mejor posicionamiento, ¿no es cierto?, respecto de la materia del proyecto. Y puede ser que un grupo de 5 personas tenga un mejor posicionamiento que el grupo mayoritario. Un mejor posicionamiento, ¿no? Y una vez terminados, ¿no es cierto?, terminadas las intervenciones de los señores congresistas, ¿no?, donde pueden presentar una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, al proyecto en debate, ¿no?, al dictamen presentado por la comisión, ¿no? Ahí termina el primer debate. Vamos a suponer que sean 5 grupos parlamentarios. Si cada uno tiene 15 minutos, ¿no es cierto?, ¿no?, entonces en 75 minutos se ha terminado todo. Estamos hablando de 1 hora y media de debate. Han alcanzado sus propuestas. ¿A quién deben alcanzar las propuestas? En la versión de la señora Juárez tienen que presentársela al presidente de la comisión informante. No estoy de acuerdo. Estamos en una sesión plenaria. Lo único que tiene que hacer el presidente de la comisión es defender su dictamen. Se pueden presentar todas las modificaciones del caso ante la mesa, ¿no es cierto?, ante el estrado,
¿no es cierto?, donde está el señor presidente, los señores vicepresidentes, secretarios, etcétera, dirigiendo la sesión. Allí se presentan y tiene que presentarse por escrito. O sea, nadie puede decir de que va a improvisar, ¿no es cierto?, de que va a improvisar una observación, ¿no es cierto?, si es que no ha leído, pues, el dictamen en debate. Por lo tanto, tiene que llevar su propuesta por escrito. No al presidente de la comisión. Dice la propuesta de la señora Juárez que esas propuestas son dadas al presidente de la comisión y el presidente de la comisión se reúne con su comisión y en 5 días, ¿no es cierto?, presentan un proyecto sustitutorio. O sea, la comisión va a dictaminar 2 veces. ¿Es correcto eso? Es correcto que en una instancia plenaria, ¿no es cierto?, la comisión determine de qué se trata. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que se tiene que hacer, si es que se quiere ir a un segundo debate, como se plantea acá, contra lo cual objeción de fondo no hay, objeción de fondo no hay, salvo que se diga que es una pérdida de tiempo, etc. Yo no creo que sea una pérdida de tiempo, no. Lo que creo yo es que lo que hay que hacer es crear una comisión de redacción. Esa comisión de redacción es una comisión de redacción que se forma entre congresistas que están en el pleno. Esa comisión de redacción, que puede ser de 2 o 3 personas, ¿no es cierto?, se puede reunir y ordenar en qué orden irían esas propuestas. Y también podría decir que algunas propuestas, ¿no es cierto?, en opinión de esa comisión, no son viables por tal y tal razón, que son contradictorias o que están regulando aspectos que no tienen que ver con la propuesta, etcétera, y establecer sus criterios. 2 páginas. Y eso se entrega, ¿no es cierto?, a la mesa directiva para que la mesa directiva, ¿no?, ponga en la agenda de la sesión. En la agenda de la sesión el relator lo lee y empieza el debate. Aquí ya la comisión ya no interviene. Ya no interviene. Es una instancia que ha dicho, señor, ¿saben qué? Para ilustración del pleno nosotros pensamos esto. Cuando el pleno está pensando otra cosa. Ya, entonces esa comisión del pleno dice, señores, el pleno está pensando esta cosa y esto tiene estas aristas. Acá está el informe. Después de 5 días, 3 personas que no pertenecen a la comisión y que sí participan en el pleno por ser congresistas, ahora que dicen, ¿saben qué? Esta es la posición, esto es lo que ha pasado y más o menos en este orden irían las cosas. Y después viene el segundo debate, ¿no? Miren, el segundo debate, según la propuesta de la señora Juárez, se desarrolla de la siguiente manera. El presidente da el uso de la palabra al presidente de la comisión dictaminadora. Y entonces aquí cambian las cosas según nuestra propuesta. El presidente, el presidente de la Cámara de Diputados da el uso al presidente o al que las personas se han designado, ¿no es cierto?, ¿no?, de la comisión de redacción.
Aquí no se trata de debatir, se trata de articular las propuestas. Si no son articulables, no son articulables. Aquí lo único que se aplica es un criterio lógico de articulación. ¿Ha propuesto esto? No, no cabe. ¿Ha propuesto esto? Sí, puede ir así de esta manera. ¿Ha propuesto lo otro? Ya pues se fundamenta. 2 páginas. Salvo que sea pues una ley orgánica, ¿no? Luego se da la palabra a un diputado de cada grupo parlamentario. Los tiempos no se distribuyen según los grupos parlamentarios. Los tiempos se distribuyen según los congresistas. Si se dice, y esto tiene que dar en el reglamento, que cada congresista tiene 5 minutos, el grupo parlamentario tendrá la suma de los 5 minutos a algo de disposición distinta. Luego de ello, se da el uso de la palabra a un diputado para expresar su posición sobre el asunto o tema debatido y, de ser el caso, proponer modificaciones. O sea, más modificaciones, ¿no es cierto?, al texto sustitutorio presentado, las cuales son entregadas por escrito al presidente de la comisión. No, no, no. Estas segundas modificaciones van de frente al estrado donde está el presidente. Allí van las modificaciones. Concluidas las intervenciones de los grupos parlamentarios, así dice, y siguen los grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Los grupos parlamentarios, el presidente de la comisión dictaminadora presenta y sustenta el texto que someterá a votación. El señor Abensur, en un evento donde estuvo el señor Urbiola y donde estuvo la señora Moyano, y donde estuvieron la doctora Lourdes Flores, etcétera, ¿no? En un evento. Dijo que había que restringir la función del presidente. Y eso es bien, eso es correcto. No puede quedar en una sola mano, ¿no es cierto?, la, la decisión acerca de si se incluye o no se incluye una norma en un texto determinado. Si aquí se van a producir modificaciones, lo que sucede acá, ¿no es cierto?, es que esas modificaciones tienen que ser aprobadas por el Pleno. Ya hay un texto sustitutorio. Se va a modificar en una segunda votación el texto sustitutorio. Modificaciones al texto sustitutorio. Esas modificaciones, ¿no es cierto?, son modificaciones que tienen que ser determinadas por el Pleno del Congreso. Por el Pleno del Congreso. Es decir, ¿qué significa eso? Señores, respecto del artículo 5, ¿no es cierto?, el congresista tal propone las modificaciones tales. Los que estén de acuerdo con las modificaciones, ¿no es cierto?, se pasa a votación. Los que estén de acuerdo con las modificaciones verdes, los que están en contra, se vota. Si la modificación es desestimada la modificación. No puede dejarse en manos de una sola persona aceptar o no aceptar modificación. No puede. Estamos en una instancia superior a la instancia de las comisiones, ¿no? Y aquí, la señora Moyano, perdón, la señora Juárez, ¿no?, no deja con claridad, ¿no es cierto?, si se trata de un diputado, ¿no es cierto? O sea, se repite lo de los voceros, ¿no es cierto? Lo de los voceros, o si pueden dentro del tiempo que se les asigna, porque todavía no se sabe qué tiempo se les va a asignar, ¿no es cierto?, se pueden tener 1, 2 o 3 intervenciones respecto del tema. Estamos en un segundo debate.
De repente se adopta el criterio de que siga el debate, ¿no es cierto? ¿No? Con intervenciones por grupo parlamentario, allá, o por grupo político, allá está bien, por grupo político, ya está, pero todos con igual tiempo, puede ser. Al momento de la votación es que va a venir la dispersión. El reino de la cantidad de los votos se va a instalar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Después del reino de la cualidad, ¿no es cierto?, de los argumentos. Está bien. Esto todavía merece una mayor reflexión. Merece una mayor reflexión, ¿no? Ahora bien, concluidas las intervenciones, ¿no? Concluidas las intervenciones, el presidente de la comisión dictaminadora, presidente, etcétera, yo estoy en total desacuerdo con eso. Y acá hay una idea extraña en esta propuesta de reglamento. Es una idea extraña. Yo no sé si es extraña por lo novedosa o extraña por lo inadecuada, ¿no? Pero dice lo siguiente, en el artículo 43 de la propuesta dice lo siguiente. Antes de la votación, el presidente de la comisión dictaminadora y previo acuerdo de la comisión, siempre en comisiones, siempre en comisiones, puede solicitar a mano alzada, se vote también la solicitud de conferencia en el Pleno del Senado. Solicitud de conferencia, ¿no es cierto?, en el Pleno del Senado para solicitar la propuesta normativa. Miren, aquí hay varias cosas que hay que aclarar, ¿eh? Hay varias cosas que hay que aclarar. Muy buenas noches y bienvenido. Hay varias cosas que hay que aclarar, ¿no? Determinar que la extensión de polígono. Muy buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Soy Beatriz. Beatriz, ¿qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beatriz? Sí, es que como estás con el número, ¿no? Ahorita No. lo cambio. Ya, ok. Muy bien. Entonces, este tema, ¿no es cierto?, es un tema extraño porque no se entiende la naturaleza de la conferencia. La conferencia significa la reunión entre diputados y senadores, se da cuando hay que solucionar algo, cuando se ha producido un conflicto. ¿Se dan cuenta? Cuando hay una interferencia, cuando es manifiesto un desacuerdo, entonces se produce la conferencia. Pero la conferencia es a pedido. Área de la reserva recortada, como le diré, polígonos rosados. Un favorcito, ¿podrías apagar tu micro? Valencia anunció. Espérate, ¿cómo es listo? Ya. Entonces, eso significa que hay algo que solucionar. Hay algo que solucionar. Entonces, ahí se pide conferencia. Aquí no hay nada que solucionar. La Cámara vota y dice, esta es nuestra posición, diputados, y esto es lo que se va a ir al Senado. Si en el Senado se produce algún hecho, ¿no es cierto?, algún hecho, ¿no?, entonces, muy bien. Y ese hecho es controversial, entonces se pide conferencia. Se pide conferencia. ¿Han modificado en este sentido? Sí. En los reglamentos puede haber, sí, puede haber, ¿cierto? Puede decirse, la Cámara de Diputados, una vez aprobada su propuesta, la remite al Senado, ¿no es cierto?, solicitando que cuando en la agenda se vaya a ver el proyecto, perdón, el informe de diputados o la fórmula propuesta por diputados, ¿no es cierto?, ese informe
a esta Cámara, a la de Diputados, para que exista una persona que pueda sustentar el proyecto. Con voz, pero sin voto. Y solamente para sustentación. No hay debate con este personaje que va a sustentar. El personaje va en calidad de sustentador y puede permanecer en la sesión observando. ¿No? Quizás hasta pueda responder algunas preguntas que le hagan los senadores. ¿No? Si no hay solución a determinados problemas, en razón de la evidencia que tiene la persona que va a sustentar el proyecto al Senado, entonces lo que se debe hacer es, él informa a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados agarra pie de conferencia. Ahí sí. La conferencia no es entre las cámaras. Las cámaras designan. Vamos a suponer 4 diputados y 4 senadores. Tiene que haber paridad. Tiene que haber paridad. 4 diputados y 4 senadores. Y entonces ahí resuelven. Si no llegan a ninguna solución, informan a sus cámaras que no hay ninguna solución y el Senado ya sabrá qué determinar, porque a él le corresponde. Si dicen que hay una solución, entonces se ponen, si el Senado acepta, entonces no hay absolutamente ningún problema. Si el Senado no acepta, sencilla y únicamente, ¿no es cierto?, puede determinar lo que quiera. Puede determinar lo que quiera. Bien. Ahora, esto es, digamos, aquí termina, ¿no es cierto?, el procedimiento legislativo en cuanto corresponde a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, y empieza el procedimiento legislativo en el Senado. Sin embargo, ¿no es cierto?, tenemos que abordar algunos casos especiales que se originan en primera instancia en la Cámara de Diputados. ¿No? Según la propuesta de la señora Juárez, los procedimientos legislativos especiales tienen de manera particular, ¿no es cierto?, un tratamiento que implica la reducción del debate y la reducción del tiempo en comisiones. ¿Qué significa esto? Un procedimiento de urgencia. Llega el informe de Contraloría, un pedido del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Carlos Malaver asegura que... Vea, ¿podrías por favor apagar tu micro? Está abierto. Totalidad del armamento. Gracias, Bea, gracias. Sin embargo, no ha dicho nada sobre la... Llega el pedido del Poder Ejecutivo. Marjorie, muy buenas noches, bienvenida, ¿no? Y entonces dice, esto tiene que hacerse con carácter de urgente. De carácter de urgente. Y entonces la señora Juárez dice, esto merece un tratamiento, un procedimiento especial. Sí. ¿No es cierto? Es un procedimiento legislativo, pero tiene que ser especial. Y lo especial es lo siguiente. Las proposiciones legislativas del Poder Ejecutivo deben tener anexada el acta de acuerdo de la urgencia referida. Ah, claro. Si se va a enviar, ¿no es cierto?, con carácter de urgente, en el oficio se dice, vea si usted con carácter de urgencia, ¿no es cierto? Y acá dice el acta del acuerdo de la referida urgencia. ¿Se entiende qué es el acta del Consejo de Ministros? No puede haber ninguna otra acta. ¿Es exigible? Para la reforma constitucional se exige el acuerdo del Consejo de Ministros. En la Constitución, para los otros casos no.
puede por vía del reglamento pedírsele al Poder Ejecutivo que en una norma cualquiera que tenga carácter de urgente se requiera el acta de la sesión de Consejo de Ministros en el cual se adopta el carácter de urgente. No basta con la firma del señor presidente del Consejo de Ministros o, como yo he planteado, la firma, en el caso de que no estuviera el presidente del Consejo de Ministros, del ministro del ramo. ¿No bastaría? Yo sé que todo proyecto, ¿no es cierto?, se maneja en el Consejo de Ministros. Entonces se pone a consideración en el Consejo de Ministros. Eso es un procedimiento natural, ¿no es cierto? Pero la exigencia de que haya, ¿no es cierto?, acuerdo del Consejo de Ministros no está para todas las proposiciones legislativas del Poder Ejecutivo, sino que está para la reforma constitucional específicamente. Beatriz, te ruego que apagues tu micro para no producir interferencia. Pero está apagado. En absoluto se escucha lo que estás hablando. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien. El plazo para dictaminar estos proyectos de urgencia es de 15 días. O sea, y dice que son días hábiles improrrogables. ¿Ah? O sea, 60 días para cualquier proyecto, pero a los que vienen con urgencia del Poder Ejecutivo, 15 días. ¿No? La publicación del dictamen es por un día. Cualquier día, que es día calendario, por un día. ¿No? Se incorporan de oficio en la agenda, o sea, cumplidos estos requisitos, están en la agenda. ¿No es cierto? Se entiende que, como lo dicen, acá dice, se incorpora de oficio en la agenda del pleno de la Cámara, es decir, de sesión plenaria, ¿no? Es lo que querrán decir, ¿no? Tienen preferencia en el debate, o sea que tienen que ser vistas en primera instancia, procedimientos de urgencia, ¿no? La deliberación no requiere de doble debate, sino de un solo debate. ¿Esto está bien? Miren, esta es una norma que en cierto modo es un poco peligrosa, porque está reproduciendo un tratamiento favorable al Poder Ejecutivo, porque se trata de procedimientos de urgencia que vienen del Poder Ejecutivo, ¿no? Donde todo se reduce a una sola votación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay doble votación a este respecto? Porque se trata de un procedimiento de urgencia. Por eso. ¿No? O sea, no es que el Parlamento agarre y diga, ¿saben qué? Este es un asunto delicado, no lo vamos a tratar con un solo debate, sino con dos, ¿no es cierto? Y el segundo recién lo aprobamos. No. No importa cuál sea el proyecto, no importa. Basta con que diga que es carácter de urgente y tira para adelante. Es un arma de negociación con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? La urgencia significa un manejo temporal menor. Sí, pues, correcto. Debe tratarse de manera temporal menor. Pero eso no significa que se arrase con todos los procedimientos. Ya es suficiente para determinar 15 días. De 60 a 15, la cuarta parte. Así que esto también tenemos que mirarlo con ojo no solamente legal, sino con ojo político. Ojo político.
Ahora, también hay proposiciones sobre ese manejo en la Cámara de Diputados, o sea, después ya pasa al Senado, ya es otro cantado, ¿cierto? Las proposiciones sobre beneficios, exoneraciones y trámites tributarios, ¿no? Esta es una regulación que tiene que ver con el artículo 79 de la Constitución, ¿no? El artículo 79 de la Constitución es un artículo que ha traído muchos dolores de cabeza a los congresistas, ¿cierto? Dice lo siguiente, ¿no? Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo lo que se refiere a su presupuesto. Allá, o sea que también son iniciativas del Poder Ejecutivo. Muy bien. El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados. Sigue siendo atribución del Poder Ejecutivo. En cualquier caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto quiere decir que el Parlamento podría dar alguna norma, pero requiere del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, está amarrado ahí, ¿no es cierto? En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones, esta es la modificación, ¿no es cierto?, requieren previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Su aprobación requiere de la votación de más de la mitad del número legal de miembros. ¿Qué dice la norma que da la señora Juárez? ¿No? La señora Juárez, o que propone la señora Juárez. Las proposiciones legislativas deben cumplir con los requisitos especiales establecidos en el Código Tributario. ¿Cuáles? La proposición legislativa debe señalar de manera clara y detallada el objetivo, el ámbito geográfico, cuando se refiere al tratamiento tributario especial en determinada zona del país, los beneficiarios, los indicadores y cualquier otra información que permite evaluar el impacto de la exoneración, incentivo o beneficio tributario, así como el plazo de vigencia, el cual no puede exceder de aquel señalado en el Código Tributario. Plazo de vigencia, ¿cuál es en el Código Tributario? Esta disposición es correcta, ¿cierto? Porque estas exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios se dan por un plazo determinado. Eso se corre. Después, para la aprobación de la propuesta legislativa en la comisión dictaminadora se requiere informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Fíjense, aquí hay algo extraño. Cada vez que se presenten estas exoneraciones de carácter tributario, ¿no?, beneficios, etcétera, ¿no?, tributarios siempre, se requiere informe del Ministerio de Economía y Finanzas. Las proposiciones deben ser presentadas con el informe o la comisión recién va a pedir informe después. ¿Es este un requisito de admisibilidad o no es un requisito de admisibilidad? Para mí sí es un requisito de admisibilidad. Sí es un requisito de admisibilidad. Un proyecto de esta naturaleza que tiene que ver con exoneraciones, ¿no es cierto?, beneficios, ¿no es cierto?, o excepciones tributarias, tiene que ingresar al Parlamento, ¿no es cierto?, con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas. No puede ser de otra manera. De tal manera que cuando este tipo de informes llegan a la mesa de partes, la mesa de partes los puede recibir, pero en la oficina esta de la cual hemos hablado, se tendrá muy en cuenta de si hay los informes de economía y finanzas para poder ser admitidos. Una cosa es recibir y otra cosa es evaluar si los requisitos de admisibilidad se han cumplido para que la propuesta sea admitida por el Parlamento. Aquí hay una cosa interesante, sí, hay una cosa interesante que vale la pena retomar, ¿no es cierto?
es necesaria la participación del ministro de Economía y Finanzas en el debate para aclarar cualquier aspecto de la propuesta normativa contenida en el dictamen sobre esta materia. Sobre esta materia. Es interesante esto. Pero yo diría que el ministro, por razones de carácter razones jerárquicas, no debía presentarse a debatir en la comisión, sino en el pleno. Ese es su lugar. Ese es su lugar. El Poder Ejecutivo ha respaldado este tipo de iniciativas, ¿no es cierto? En comisiones tiene que haber una libertad para la que la comisión se pronuncie y no tener la influencia del Poder Ejecutivo, y entonces el ministro, en uso de las atribuciones constitucionales que tiene de asistir a los debates que él crea conveniente, cualquier ministro, ¿no es cierto? Entonces asiste a ese debate y aclara ahí. No, el señor está equivocado, esto es así, el señor congresista está equivocado, esto es así, y debate como cualquier congresista, y porque tiene todas las atribuciones de los congresistas menos la de votar. Solamente en el caso de que se requiera de una zona de tratamiento tributario especial se requieren 2/3 de los votos de los señores congresistas. 2/3 de los votos de los señores congresistas. En lo demás es la mitad más uno del número legal. Muy bien. Otro asunto es el referido a las proposiciones sobre aprobación o modificación o derogación de normas del reglamento del Congreso. Yo la verdad no sé por qué tienen que tener una disposición tan extensa como lo que sea, como la que se ha establecido, ¿no? Las proposiciones de modificación del reglamento de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se realizan por medio de se viabilizan a través de por medio de una resolución legislativa de la Cámara de Diputados. Las resoluciones legislativas se mueven en una instancia, no se mueven en dos. Su materia es materia reglamentaria. Acá dice, solamente pueden ser presentadas por los grupos parlamentarios. Error, porque los grupos parlamentarios no tienen derecho a iniciativa legislativa. Tampoco puede condicionar, ¿no es cierto?, la iniciativa legislativa de un congresista, sea de ese grupo o no sea de ese grupo. No la pueden condicionar. Los congresistas no están sujetos a mandato imperativo. Y por lo tanto, si un congresista decide presentar un proyecto de resolución legislativa para el reglamento, ¿no es cierto?, para tratar materia reglamentaria, que como ustedes saben es una materia de ley orgánica, ¿no es cierto? Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, ¿no? Hizo, ¿no es cierto?, ese hecho de presentarlo está en todo el derecho del congresista, así sea uno. Es inconstitucional condicionar, ¿no es cierto?, la iniciativa de un congresista, o sea, el ejercicio de la función legislativa de un congresista por el grupo parlamentario. Eso es inconstitucional. No se puede limitar por la vía reglamentaria. Limítenlo pues por la vía constitucional, pero por la vía reglamentaria de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Están sujetos a un solo debate? Sí, es interesante, es un solo debate, una resolución legislativa. Pero aquí hay una reflexión interesante que viene tomando cuerpo, ¿no es cierto?, aunque está pequeña todavía en cuanto a su debate, ¿no? Es un grupo muy cerrado y está en sus inicios, ¿no? Está en sus inicios.
Esta resolución legislativa es una resolución legislativa que tiene materia legislable. Se está cambiando normas de un cuerpo normativo que es una ley orgánica. Tiene materia legislable. Y hay resoluciones legislativas que se están dando que no tienen materia legislable. ¿Cuál es la materia legislable cuando se dice que se ha dado la resolución legislativa para autorizar al presidente de la República a salir fuera del país? Norma con nombre propio. ¿Dónde hay materia legislable cuando se da una resolución legislativa diciendo de que se vaca al señor presidente de la República? Norma con nombre propio. Se presenta una resolución legislativa diciendo que se van a cambiar las normas del estatuto del servicio parlamentario. Ah, ahí sí hay materia legislable. ¿Y por qué se tramita a través de una resolución legislativa cuando hay materia legislable? ¿No debían tramitarse como leyes? Del análisis que hemos realizado sobre este punto, hay hasta 5 casos en los cuales hay materia legislable. Todos los demás casos, que son como 27 casos, todos en los cuales se da resolución legislativa, ¿no es cierto?, pertenecen a la función de control político y pertenecen a la función administrativa. Y algunos ni siquiera requieren materia legislable. Aquí, sin ninguna reflexión, se ha dicho, ¿no es cierto?, que las resoluciones legislativas de la Cámara de Diputados, las resoluciones legislativas de la Cámara de Diputados, se publican en el Diario Oficial del Peruano y son aprobadas, ¿no es cierto?, con una votación favorable de más de la mitad del número legal de miembros de la Cámara, ¿no es cierto?, cuando se traten del Congreso. La resolución legislativa. Y porque no es una ley. En muchos parlamentos, los reglamentos del Congreso, entre comillas, son leyes. Y son leyes orgánicas, que es lo que corresponde. Tiene la naturaleza de una ley orgánica que se apruebe como ley. ¿Hay votación calificada? Acá dice la mitad más 1. Ah, por algo será, ¿no? Todas las leyes orgánicas se aprueban con la mitad más 1 del número legal. Hemos dictado un curso sobre resoluciones legislativas que lo pueden apreciar, si desean ustedes, en el canal que lleva mi nombre, José Oviedo Palomino. ¿Ya? José Oviedo Palomino. Ahí van a encontrar una serie de sesiones, fueron 8 sesiones, sobre las resoluciones legislativas. Dicho sea de paso, hay un artículo mío en la revista del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, en una de las últimas. Permítanme ver si es que les doy el dato más. Sí, está en el número 32 de la revista de Cuadernos Parlamentarios, ¿no es cierto? Y hay 2 artículos muy interesantes sobre resoluciones legislativas en la revista Ciencia de la Legislación de la Universidad de El Salvador, una escrita por el doctor Enrique Aguilar, que participó en ese curso, ¿no?, y que trabajó en el Congreso peruano hasta hace poco, y otro artículo sobre las resoluciones legislativas y los tratados internacionales, ¿no?, de una profesora, de una trabajadora del Congreso argentino, de una asesora del trabajo argentino, que se llama María Sol Escalante. Ambos participaron en el curso.
Bueno, pero a partir de esos tres artículos, ¿no es cierto?, se ha llegado a constatar de que el tema sobre las resoluciones legislativas es un tema novedoso, ¿no es cierto?, y que se está manejando en el Perú de manera muy superficial. Es resolución legislativa a aquella que tiene contenido de resolución con una materia que no es materia legislable, que tiene nombre propio, es resolución legislativa, no es resolución legislativa. Cuando se hable de las resoluciones de la Cámara de Diputados, las resoluciones legislativas son aquellas que tienen materia legislable y que debían ser tratadas como leyes, ¿no? El caso de su reglamento, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y las otras que se refieren a la función de control político deberían ser llamadas son resoluciones de la Cámara de Diputados o resolución de la Cámara de Diputados y resolución del Senado. Nada más. Las resoluciones legislativas del Senado se refieren, al igual que en la Cámara de Diputados, a asuntos que tienen materia legislable, es decir, a aprobar el estatuto del servicio parlamentario, a variar su código de ética, si es que tienen comisión de ética, a variar su reglamento. Lo demás son resoluciones de la Cámara de Diputados y resoluciones del Senado. Y punto. Y se refieren a la función de control político. Todas las que tienen materia legislable, vuelvo a repetir, deberían ser resoluciones, ¿no es cierto?, que deben ser cambiadas y que deben ser tratadas como leyes, porque tienen materia legislable. Muy bien. Digamos que si hablamos de casos especiales, ¿no es cierto?, en los casos especiales, estoy resumiendo porque los he tratado con algún detalle, ¿no? Tenemos el caso de las proposiciones que tienen que ver con este asunto de la urgencia, ¿no?, con el asunto de los beneficios y exoneraciones tributarias, con la modificación de los reglamentos. Ahora bien, uno de los asuntos relacionados con la segunda hora, que todo lo que estamos diciendo tiene que ver con la segunda hora, ¿no?, o se llame también orden del día, es el asunto de las votaciones. ¿No? El asunto de las votaciones. Yo al chat del grupo les voy a enviar una relación de todas las votaciones existentes, ¿no es cierto?, todas las votaciones existentes en el reglamento del Congreso unicameral, y después en ese mismo documento va a encontrar ya las votaciones, ¿no es cierto?, existentes para la Cámara de Diputados o el Senado, ¿no? Según la propuesta de la señora Juárez, ¿no?, los debates terminan, ¿no?, cuando se ha cumplido el tiempo determinado por la Junta de Portavoces. La mesa directiva es la que tiene que, yo lo he expresado en una clase anterior, la mesa directiva es que tiene que determinar estos tiempos. Se agotó el tiempo, se agotó el número de participantes, ¿no es cierto? El presidente ha percibido de que ya se ha agotado el tratamiento del tema y aplica lo que se llama la guillotina parlamentaria, que es una atribución de él, ¿no es cierto?, del presidente. Y dice, señores, habiéndose debatido con suficiencia el asunto, doy por concluido el debate y pasamos a votación. Eso requiere, por supuesto, mucho olfato político, ¿no?, pero lo puede hacer. Lo puede hacer, ¿no?
Pero acá acá la Junta de Portavoces no tiene nada que ver. Yo ya he dicho que la Junta de Portavoces tiene que desaparecer. Algunos consideran de que esta es una medida muy radical, porque ya en los reglamentos se está diciendo que ya desapareció el Consejo Directivo. Bueno, esa medida radical tiene que darse, desde mi punto de vista, porque los grupos parlamentarios, es decir, los partidos políticos con representación ante el Congreso, vienen haciéndole mucho daño a la institucionalidad parlamentaria. Marjorie, si fuera tan amable de apagar su micro, le agradecería muchísimo. ¿No? Ese es el asunto. ¿No? Ese es el asunto. Ahora bien, claro, hecho el anuncio, ningún congresista puede salir de la sala de sesiones. No, ninguno puede salir de la sala de sesiones. Y eso es correcto. Eso es correcto. No está entrando y saliendo mientras vota. Entonces permanecen en su escaño y aprietan los botones correspondientes hasta que concluya la votación. Aquí viene una reflexión al punto. ¿Es obligatorio el voto o no es obligatorio? Sí es obligatorio el voto. Marjorie, ¿tendría usted la gentileza de apagar su micro? Sí. Porque está interfiriendo. Le agradezco mucho su gentileza. Gracias por apagar su micro. ¿Eh? Muy bien. Entonces, ¿por qué es obligatorio el voto? Aparte de que hay una tradición parlamentaria sobre la obligatoriedad del voto, y independientemente de que esa obligatoriedad se entienda de que es así en el imaginario social, que los comunistas no vienen acá para decir que no votan, sino que votan, ¿no? Obligatorio del voto significa pronunciarse, ¿no?, sobre la materia en debate, a favor o en contra, ¿no? Podría dejarse también el caso de que se pronuncien a favor o en contra como observación, está bien. No hay ningún problema, después remiten su observación y listo, y se adiciona al acta, no hay problema. O se adiciona a la hoja de votación. Eso no hay ningún problema, ¿no? Si el voto es obligatorio, quiere decir que nadie puede abstenerse de votar. Y entonces inmediatamente surge la pregunta, bueno, pero si yo tengo que tener derecho a abstenerme, si creo que todavía no se debe votar, yo tengo que votar a abstención. La naturaleza de la abstención y la naturaleza del voto son distintas. Cuando uno se abstiene, suspende por decisión voluntaria y propia, ¿no es cierto?, su derecho a votar, es decir, no vota. Dice, yo no voy a votar. Y cuando uno vota, quiere decir que ha dicho que no va a abstenerse, sino que va a votar. O sea, ha tomado una decisión sobre abstenerse o no abstenerse. Pero además se trata de actos corporativos. Se trata de actos corporativos, es decir, quien debe decidir si procede la abstención o no procede la abstención, si procede el voto o no procede el voto, es el Pleno del Congreso. Y el argumento a este respecto es clarísimo. El señor Cornejo, presidente del Consejo de Ministros, y la señora Ana Jara, también presidenta del Congreso, ambos
durante la presidencia del señor Ollanta Humala, tuvieron que tener hasta 3 votaciones cada uno en su caso. Cuando se hizo la primera votación en ambos casos, tuvieron mayoría las abstenciones. ¿Qué había dicho? O sea, ¿qué significaba que tuvieran mayoría las abstenciones? Que no se le había dado la confianza, pero que tampoco se la había negado. Ah, no habían votado. Porque los votos causan estado. Las abstenciones no. No habían votado. Se habían sencillamente abstenido. En la segunda votación sucedió lo mismo. Mayoría de abstenciones. No habían votado. Se habían abstenido. No le habían negado la confianza y tampoco se las habían dado. En consecuencia, hay una diferencia entre abstenerse y votar, porque votar significa dar o no dar. En este caso, ¿no es cierto?, la aprobación para el caso relacionado con la confianza. Pero hay un dato interesante. Si la abstención se ha dado, ha obtenido la mayor cantidad de votos, obliga a todos los congresistas a aceptar de que no ha habido decisión. A todos por igual, a todos por igual. Todos aceptan de que no se le ha dado la confianza, pero tampoco se le ha negado. Y cuando viene la votación, ¿no es cierto?, se entiende que se va a decidir si se le da la confianza o no se le da la confianza, y en consecuencia todos van a aceptar, tienen que aceptar si se le da o si no se le da, lo cual hace el voto obligatorio. El voto es obligatorio. ¿Hay tradición sobre esto? Sí, hay tradición sobre eso. El señor León de Vivero, ¿no?, habiéndose producido el abandono de los grupos de izquierda del hemiciclo del Congreso, ¿no?, y habiendo dejado como un veedor al señor Benza Fluker, Manuel Benza Fluker, ¿no?, le exigió que votara. El señor Benza Fluker dijo que no iba a votar. El señor de Vivero le dijo: usted tiene que votar a favor o en contra. El señor Benza Fluker dijo en contra. ¿Por qué? Porque había la obligación de votar. El hecho de que su grupo hubiera abandonado la sala no significaba que el que se quedara se considerara también en abandono de la sala, sino que quedó allí como un representante en ejercicio y tuvo que votar. Y el voto fue obligatorio. Ahí no hubo abstención, no hubo nada. El presidente exigió que votara. Y así tiene que ser. Si las abstenciones obligan a todos a no aceptar decisión, ¿no es cierto?, la votación tiene que incluir a todos para aceptar decisión, ¿no? De manera tal que si se verifica el quórum y se va a hacer la votación, todos tienen que votar. Hay un hecho que apoya también esto. Al ministro de Justicia al ministro del Interior de la señora, del señor Pedro Castillo, cuyo nombre ahorita se me va, ¿no?
le, le, le pusieron una moción de censura. La señora Moyano, al tramitar la moción de censura, dijo hay 104 votos en la sala. Perdón, 104 congresistas presentes en la sala. 104 congresistas en la sala. Quiere decir que habían 26 que de alguna manera o por alguna razón estaban ausentes. Pero las razones, ¿no es cierto? Las razones de la ausencia no eran siempre justificables. ¿Cuántos estaban por enfermedad? ¿Y cuántos estaban por razones de carácter de comisión internacional? ¿No? Que son las causales que hay en el reglamento del Congreso, ¿no? Para ausentarse. Bueno, pero se dijo, como se puede dar licencia hasta 24 congresistas, hasta 26 congresistas, 20%, entonces hay cómo calcular el quórum. 104. Perfecto. Hay 26 congresistas ausentes ya. Se realiza la votación y votan 102. La señora Moyano dice, también mi voto, 103. No habían 104 votos. ¿Había quórum o no había quórum para la votación? Un congresista que está presente puede eximirse de votar. Esos dos ni siquiera dijeron, desde mi punto de vista mal, pero así está la norma. Dijeron, ¿me abstengo? ¿O abandonaron la sala? Si abandonaron la sala, no había quórum y esa votación era inválida. Entonces, al no haber, ¿no es cierto?, una visión clara de la votación y de la abstención, se producen estos hechos. Lo primero que tiene que hacer el presidente es consultar y decir, los señores congresistas que creen que este asunto no se puede votar todavía, sírvanse expresarlo. Marcan y sale el número de congresistas, ¿no es cierto?, que creen que todavía no se puede votar, es que el Parlamento tiene que abstenerse. Es una cuestión corporativa, es una decisión corporativa, no individual. Salen menos de los votos requeridos, se vota. Y todos tienen que votar. Salen más de los votos requeridos para abstenerse, nadie vota. Se suspende la votación. Los votos son obligatorios. Como así como se aceptan las abstenciones, se aceptan también los votos. Y hay que votar obligatoriamente. Hay que votar. No. Ahora, sobre el voto dirimente. La señora Juárez dice, cuando hay empate en las votaciones, la presidencia puede disponer una nueva votación, la cual se realiza necesariamente en la misma sesión. ¿Por qué? Hubo empate, el presidente puede poder dirimir. ¿Qué pasa si el presidente se abstiene de dirimir? ¿Puede abstenerse? Desde mi punto de vista, no puede abstenerse. Si él tiene la posibilidad de tener una doble votación, tiene que ejercer la doble votación. Entonces, esto está de más. Esto está de más. Dice, excepcionalmente, si persiste el empate en la segunda votación, el presidente dirime. ¿Cómo que excepcionalmente? La tradición en la votación es que el presidente posee derecho a dirimencia.
Es su condición de conductor del debate, porque no es el presidente. Puede ser el presidente como puede ser cualquiera que esté en la conducción del debate válidamente, el que pueda establecer la dirigencia. ¿Hay clases de votaciones? Bueno, sí hay clases de votaciones, la votación por tablero, la votación nominal, ¿no es cierto? La votación a mano alzada, ¿no? Dice la propuesta de la señora Juárez que si está malogrado, estoy traduciendo, ¿no? Si está malogrado el sistema o no se puede votar por tablero, entonces se vota nominal. Es muy interesante. En ninguna de las modalidades que se propone acá, que son votación, permítame leerlo, que se dice por tablero, la votación de mano alzada, ¿no? La votación por cédulas, no. Estas votaciones en general son para todos los casos, pero la votación por cédulas solamente se aplica a la elección de la mesa directiva del Congreso. Por eso yo siempre he sostenido que este es un argumento muy interesante para decir que la mesa directiva es el órgano más importante del Parlamento después del Pleno del Congreso. Votación por cédula. Es una votación secreta, ¿no es cierto? Es una votación que solamente se da para el caso de la mesa directiva. No hay otra. No hay otra. ¿Hay rectificación de votación? Bueno, cuando hay margen de error puede haber rectificación de votación, pero ¿cuál es el margen de error cuando se vota por tablero? Se equivocó y en vez de poner el verde puso el rojo. Bueno, señor, ¿sabe qué me he equivocado? Que corrijan mi voto, ya que corrijan su voto, ya. Lo corrigen. Hay una rectificación de toda la votación. ¿No? La votación a mano alzada, sí, sí, porque ahí pueden haber confusiones, etcétera, ¿no? Se contea mal. ¿No? Solamente en ese caso puede haber rectificación de votos. Ahora, un asunto bien interesante es que dice que cuando los votos sean inferior al quórum, cuando los votos sean inferior al quórum, ¿ah? Entonces el presidente está facultado para una nueva votación. Inmediato. Para proponer una nueva votación. Claro, pues, justamente. El caso del señor Willy Huerta, el ministro del Interior, acabo de recordar el nombre, ¿no es cierto? Deja el testimonio de que es así. ¿Se puede calcular el quórum con menos miembros hábiles de los que estipula la norma? No se puede. Con 104 se puede porque son 26, el 20%. Ya se puede. Si uno se pone exquisito, de repente no son 104, sino son más. Entonces el quórum es distinto. Correcto. Pero se puede calcular. Con menos no. Y si a la votación da menos, ¿no es cierto? Suceden dos cosas. O se ha roto el quórum, ¿no es cierto? O hay congresistas que no han votado habiendo dado quórum inicialmente. Y si no han votado, esos congresistas tienen que ser sancionados. Porque el voto es obligatorio. No se puede dejar de votar. La norma dice sí, no o abstención. La norma actual.
yo digo que se debe manejar de otra manera. Ya, ese es otro tema. Pero el congresista que no ha votado, sí, no, o abstención, tiene que ser sancionado, porque está en incumplimiento de su función. Bueno, son 9:23 de la noche. Les agradezco mucho que hayan venido. Son temas que yo estoy tratando de mirar en detalle, ¿no? La próxima vez voy a hablar acerca del Senado, pero en aquellos aspectos que son diferentes solamente de la Cámara de Diputados, ¿no? Solamente en aquellos aspectos, porque hay muchas cosas que son comunes. Bien, muchas gracias y ya nos vemos el próximo viernes.